de Derechos Humanos y Derechos Digitales. La primera participación va a ser la de Carlos Ventura del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, primero darles un saludo muy afectuoso de todas mis compañeras y compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, de nuestro director, el padre Miguel Concha Malo, que hoy no puede estar acá, pero que es parte de la Convergencia México Mejor Sin TLCs que nos convoca hoy día, y agradecer también a los senadores que nos han facilitado el espacio el día de hoy. Y yo básicamente, compañeras, compañeros, a quienes nos escuchan hoy, quisiera presentar una serie de argumentos de por qué desde nuestra articulación de organizaciones sociales, movimientos de derechos humanos y sindicales y todos los compañeros y compañeras que me han precedido, tenemos una postura francamente crítica al proceso de renegociación del Telecán. Y me voy a centrar en argumentar a partir de lo que el propio Sistema Internacional de Protección de Naciones Unidas ha hecho. Es decir, no voy a dirimir sobre una discusión que ya se ha dado, sino simple y sencillamente compartirles una serie de argumentos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, que es un argumento y que son argumentos que el Estado mexicano está obligado a considerar en el proceso de renegociación. El primer argumento es que nosotros consideramos que los tratados de libre comercio, como el que ahora se renegocia, son francamente tratados que atentan contra los derechos humanos. Y aquellos derechos humanos que están contemplados en tratados internacionales y pactos de los cuales México es parte. Y esto no es poca cosa porque al ser parte el Estado mexicano y conforme al artículo 1 constitucional, pues tienen lo que se denomina un carácter vinculante. Sobre ello, quisiera decirles que efectivamente no solo los derechos que están contemplados en esos tratados se ven en riesgo en estos procesos de renegociación que buscan darle continuidad a las 2 décadas anteriores que han afectado precisamente esos derechos, y decirles que no solo en los pactos, sino los propios relatores y expertos de Naciones Unidas, quienes de manera pública han dicho que si queremos avanzar, y estoy citando directamente, en términos de derechos humanos y no solamente de dólares y euros, debemos dejar de considerar el comercio y el crecimiento del comercio como un fin en sí mismo. Y agregaría además que dejemos de pensar el crecimiento económico como algo infinito y que el modelo de desarrollo capitalista no tiene límites. Es precisamente este razonamiento que ahora nos coloca en una encrucijada, la de la crisis de civilización, y de la cual debemos por opción ética y política hacernos cargo, y por ello las organizaciones que somos parte de esta convergencia tenemos un rotundo no a esta renegociación que no nos representa, y por tanto apostamos por otro acuerdo que efectivamente ponga al centro los derechos de los pueblos. El segundo argumento es que, por desgracia, lo que vemos en procesos de renegociación como el del Telecán, o lo que tuvimos, que ahora no ha muerto del todo, como el intento de revivir el Tratado de Asociación Transpacífico, es que a lo que nos enfrentamos, y este es un llamado a atención a un Senado como este, a que aquellas obligaciones que el Estado tiene de manera constitucional parece ser que las declina, y las declina precisamente frente a tratados de libre comercio como estos. Miren, yo quisiera compartirles la cita del experto independiente sobre promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred Maurice de Zayas, quien ha dicho respecto a estos tratados comerciales frente a las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos que, cito, un gobierno que pone en peligro su facultad de defender y proteger los intereses de las personas que viven bajo su jurisdicción, traicionan su propia razón de ser y pierde su legitimidad democrática. Y continúa diciendo este experto de Naciones Unidas, en su último informe de 2015, cito, el extenso cuerpo de los tratados, protocolos y declaraciones sobre derechos humanos que ya existen, todos los que México ha ratificado, crean un marco constitucional que debe ser atendido tal cual,
y debe ser atendido y tenido en cuenta siempre que un Estado firme un acuerdo con otros estados o con agentes del sector privado, incluidas las instituciones financieras y las empresas transnacionales. Digamos, hasta ahí una primera argumentación de cómo una renegociación de este tipo efectivamente deja de lado todo lo que el Estado mexicano está obligado a observar y atender en materia de derechos humanos. El segundo bloque de argumentación que quiero presentarles tiene que ver con cómo tendría que estar al centro de estas renegociaciones, lo cual no observamos efectivamente, los derechos humanos. El primero tiene que ver con la participación. Hoy día nos han dicho que el proceso de consulta ha concluido y abrieron una página ya de por más sabido cuáles son los mecanismos de consulta que ha implementado el gobierno federal en la renegociación de este tratado, pero quisiéramos decirle a quienes ahora cabildean esta renegociación que efectivamente el proceso del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos no es algo que esté a consideración de si quieren o no consultar sobre todas las personas que se ven directamente afectadas. Es un derecho efectivo que tenemos en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e incluso se robustece con un párrafo octavo de la Observación General del Comité de Derechos Humanos sobre el derecho a participar, fíjense, el derecho a participar en los asuntos públicos, el derecho a tener acceso a la función pública, que establece que todas los ciudadanos, las ciudadanas, también participamos en la dirección de los asuntos públicos, ejerciendo influencia mediante el debate y el diálogo públicos con sus representantes y gracias a su capacidad para organizarse, es decir, lo que intentamos hacer desde la convergencia. Esta participación se respalda además garantizando la libertad de expresión, reunión y asociación. Un penúltimo argumento que quiero presentarles es el tema de quiénes estarían convocados en la institucionalidad del Estado mexicano. Primeramente, evidentemente, ya dijimos, todas las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a participar y saber qué se está renegociando y qué se está comprometiendo. Pero además, el Estado mexicano ha obviado intencionalmente convocar a otra serie de instituciones del Estado que estarían encargadas e involucradas en procesos de renegociación de tratados como el que ahora se nos presenta para velar por los derechos de las personas. Fíjense bien, el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, el mismo que citábamos hace rato, ha recomendado que los estados deben asegurar que los parlamentos, las instituciones nacionales de derechos humanos, eso en México ni tan siquiera se ha planteado. Las instituciones internacionales de derechos humanos, es decir, todo el sistema de ombudsperson, es decir, las instituciones autónomas de garantizar y de vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, no han sido convocadas. No vemos que la CNDH o cualquier otra instancia a nivel local, en su carácter de autónoma, haya tenido participación. Fíjense en lo que recomienda el experto, en la elaboración, negociación, aprobación y ampliación de esos acuerdos que ellos llaman de inversión. Incluso a través, está convocando el propio experto a estas instituciones autónomas de evaluaciones independientes de los efectos para los derechos humanos, la salud y el medio ambiente. Es decir, tendríamos que contar con opiniones no solo de las secretarías encargadas de las negociaciones, de los negociadores y los cabilderos, sino además de instancias autónomas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos para decir una palabra respecto a los efectos que ha tenido el Telecam. Y por último me gustaría decir, seguramente ya lo abordaron mis compañeras y compañeros, pero solamente recalcar el tema relacionado con los pueblos y comunidades indígenas. Es una omisión, por tanto una violación grave a los derechos humanos, el que no atienda al Estado mexicano los artículos 18 y 19 de la Declaración de Pueblos Indígenas, que establece que todos los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afectan a sus derechos por conducto de representantes elegidos por ellos y ellas de conformidad con sus propios procedimientos, así como mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. Además, los estados, es decir, el Estado mexicano,
Deberá celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar, o sea, antes de que empezara la renegociación, debió de consultar mediante el mecanismo del derecho que tienen todos los pueblos y comunidades indígenas. Debe de consultar y cooperar de buena fe con estos pueblos de manera libre, previa e informada, ¿no? Tal cual lo establece, y que la relatora de pueblos indígenas que el día de hoy está dando su informe sobre su visita a México, y de lo cual nosotros le hemos informado sobre esta renegociación del Telecán que no contó con ningún mecanismo adecuado en materia de consulta a pueblos indígenas. Estos son solamente algunos argumentos de los que hemos dirimido, hemos denunciado, hemos puesto sobre la mesa de debate, le hemos exigido respuesta a las instancias correspondientes y que a la fecha ha habido oídos sordos. Pero no son caprichos nuestros, eso es una cuestión de derechos. Y hoy el libre comercio, a diferencia de lo que creen quienes gobiernan, tiene que ver cada vez más con el tema de derechos. Romper con esta falacia de que la parte comercial está alejada de la parte de derechos humanos es lo que necesitamos, compañeras. Romper con ese discurso hegemónico que nos ha colocado en campos totalmente distintos y que incluso no nos ha permitido hacer el cruce entre la garantía, la protección de derechos humanos y los acuerdos de libre comercio. Esta coyuntura, como ha venido siendo en los últimos años, tendría que ayudarnos a visibilizar y a denunciar que al centro de esta renegociación tienen que estar los derechos de los pueblos, los derechos de las personas y el cuidado de la naturaleza. Muchas gracias. La segunda participación corresponde a Ivette González de la organización Poder, quien nos va a hablar sobre el mecanismo de disputa inversor-Estado. Muchas gracias. Gracias a la Convergencia y al Senado por permitirnos este espacio para la reflexión durante esta quinta ronda de negociaciones del Telecán. Primero, quiero comenzar con el hecho de que México es uno de los países más demandados del mundo por el sector privado. Ocupa el 7º lugar, según estadísticas de 2014, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, y la mayor parte de estas demandas han sido presentadas por inversionistas estadounidenses al amparo del Tratado de Libre Comercio. Según un reporte del Institute for Policy Studies y el Transnational Institute, México ha sido demandado al menos 23 veces por inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional. Para hablar un poquito del contexto, comentamos que Estados Unidos es el primer importador y el segundo exportador mundial de bienes, así como el primer importador y exportador mundial de servicios comerciales. Sin embargo, el comercio representa menos de 30% de su Producto Interno Bruto, según el Banco Santander. En el 2015, México, como uno de los clientes principales de Estados Unidos, representó un 15.7% en exportaciones y Canadá un 18.6%. Y en importaciones, México está en el tercer lugar con un 12.9% como proveedor de Estados Unidos. Y con estos datos los doy para darnos una idea de lo que el comercio significa para México y Estados Unidos. Ambas naciones han ido reduciendo sus barreras comerciales, promoviendo y ajustándose al predominante sistema económico mundial que ya nos han mencionado otras compañeras y compañeros anteriormente. Y los gobiernos de diferentes países, no solo de estos del Telecán, han logrado convencerse de que el comercio promueve el desarrollo económico y el crecimiento económico, la estabilidad social y la democracia en cada una de sus naciones. Pero con los ejemplos que hemos visto a lo largo de este día, en las presentaciones anteriores y posiblemente en las que faltan, vamos a poder observar que hay fallas de origen en este sistema y que la idea de desarrollo, como decía el compañero Carlos, no aplica más que para los más ricos, que los recursos públicos obtenidos del comercio no impactan benéficamente a comunidades campesinas, indígenas, ejidales, agrarias, grupos de trabajadores, entre otros, y las decisiones para dar efecto a los tratados de libre comercio obstaculizan propiamente el desarrollo y los sistemas económicos locales. Varios de los capítulos del texto del Telecán son una muestra de que no tienen objetivos para avanzar en derechos humanos
incluyendo los ambientales, y al intentar que haya salvaguardas en estos, se presenta un rechazo tajante por las y los tomadores de decisiones que omiten la participación de los diferentes grupos de la sociedad civil en las negociaciones, dejando únicamente a gobierno y a empresa para decidir el futuro del país. Ahora voy a platicarles enfocándome en uno de los capítulos, que es el capítulo 11 sobre solución de controversias. Este permite a los inversionistas demandar a los estados ante tribunales privados, cuyas resoluciones son obligaciones a cumplir. Bajo las reglas actuales del tratado, este capítulo establece que las controversias o disputas comerciales que se generan cuando algún productor o exportador se sienta víctima de prácticas desleales deberán resolverse mediante el establecimiento de paneles binacionales y no en tribunales nacionales. Y como ejemplo de esto es el caso de Metal Clad contra México bajo el NAFTA. Al gobierno mexicano le fue ordenado compensar a la compañía de manejo de residuos Metal Clad con $16.7 millones por no otorgar permiso para un vertedero de residuos, dadas las preocupaciones de daños ambientales y a la salud, y declarando a esta tierra como una reserva natural cuando la empresa comenzó a desarrollar el sitio del vertedero, a pesar de no tener los permisos necesarios y de ser denegados. Estados Unidos, Canadá y México usan este sistema de mecanismo de solución de controversias el 80% de las veces en todo el mundo. Por ende, el objetivo explícito de añadir un capítulo de protección de las inversiones significa que la agenda de modernización del Telecán es, antes que nada, una extensión y profundización de las protecciones a los inversores. Este capítulo va a permitir a los inversores extranjeros desafiar unilateralmente las regulaciones de interés público introducidas por los gobiernos. En cifras, México ha pagado ya la cantidad de $52 millones a inversionistas europeos como consecuencia de 3 demandas en las que el tribunal falló en contra del Estado mexicano. Al firmar un nuevo acuerdo con protección de las inversiones, el gobierno mexicano sigue exponiéndose al abuso de las grandes empresas y se arriesga a tener que desembolsar millones de dólares del erario público, dinero que podría utilizarse en muchos otros de los aspectos ya mencionados en los paneles anteriores. México ya ha pagado $246 millones más intereses en concepto de daños y perjuicios a 9 empresas. A pesar de querer resolver los conflictos ante la Organización Mundial del Comercio, regresamos al hecho de que los derechos humanos siempre quedan de lado. Como un ejemplo está el planteamiento de la Unión Europea de tener un sistema de cortes para las inversiones dentro del Acuerdo Global Unión Europea-México. Pero esto tampoco impide el lobby empresarial en la toma de decisiones de jueces y abogados en el proceso arbitral. La corrupción y la captura corporativa de los estados en sus 3 órdenes de gobierno es completamente evidente y representa un peligro para la democracia nacional. Un gran número de empresas con operaciones en México y favorecidas con el Telecán ya tienen una trayectoria denunciada y documentada en la violación de derechos humanos y en el medio ambiente en diferentes industrias y casi con total impunidad. Un capítulo como este profundizaría el desequilibrio entre los derechos vinculantes para las corporaciones y las normas voluntarias cuando se trata del respeto de derechos humanos. Para concluir, mediante estos mecanismos de disputas inversor-Estado, se disuade a los gobiernos de cumplir con sus obligaciones nacionales y en el derecho internacional de respeto y protección de los derechos humanos, así como del acceso a la justicia y a la reparación del daño de quienes resultan impactados negativamente, para las y los cuales no existe un mecanismo de reparación dentro de este tratado. Por otro lado, las privatizaciones de servicios públicos y las reformas constitucionales proempresariales quedarían blindadas por muchos años sin poderlas modificar. Este mecanismo tiene un efecto importante en la habilidad del Estado para regular y para regular por el interés público. Nos enfrentamos a que las leyes nacionales en Estados Unidos y en México
son bastante generosas con los empresarios. Las demandas de las multinacionales hacia los estados está siendo un negocio lucrativo y los derechos de los inversionistas se colocan muy por encima de los derechos humanos. Y no podemos permitir que una modernización, renegociación o en nuevos acuerdos comerciales se arriesgue esta soberanía nacional en su toma de decisiones, dejándolas en las manos del sector privado. Gracias. La tercera participación es de Santiago Narváez, de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, R3D. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. La Red en Defensa de los Derechos Digitales es una organización de la sociedad civil que se dedica a defender y a promover los derechos en el entorno digital. Y voy a hablar el día de hoy sobre algunos puntos que probablemente vengan en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y cómo afectan a nuestros derechos digitales, nuestros derechos humanos en el entorno digital. Pues es preocupante, ¿no?, que se adopten medidas que afectan a nuestros derechos mediante este tipo de negociaciones que no son incluyentes, que son completamente opacas, que solo representan a los intereses de las corporaciones y que están tratando temas de derechos fundamentales. Como decía Carlos, pues es muy importante atacar esta retórica que se plantea al hablar de los tratados de libre comercio como algo que es únicamente enfocado en el comercio. Hay que pensar que tienen un gran impacto, como ya lo han dicho mis compañeros antes, mis compañeras, en los derechos de las personas. En el caso de los derechos digitales, puntualmente me gustaría hablar de temas que van a venir probablemente en el capítulo de propiedad intelectual y de comercio digital, que en nuestra visión deberían dejarse fuera del tratado por los derechos que vulneran. Particularmente voy a hablar del mecanismo de notificación y retirada, que es un mecanismo que se utiliza actualmente en la ley en Estados Unidos para manejar el contenido en Internet y las disputas que hay entre derechos de autor y la libertad de expresión. Este es uno de los mecanismos que a través del Tratado de Libre Comercio se quiere implementar en las leyes de Canadá y de México. Y puntualmente este mecanismo lo que hace es que le da responsabilidad a los intermediarios de Internet, que son empresas como Google o como Facebook, como YouTube, por el contenido que esté albergado en sus servicios. Les da la responsabilidad a estos entes privados para ponderar entre el derecho de la libertad de expresión y los derechos de autor, que puede ser algo necesario. Sin embargo, por cómo está hecho el mecanismo, normalmente los intermediarios no tienen incentivos para realmente hacer una ponderación entre estos dos derechos, y lo que sucede con esto es que se le da la importancia, en la mayoría de los casos, al derecho de autor. Un estudio realizado por académicos de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, que estudió 8 millones de casos en que los intermediarios recibían una notificación para quitar contenido de Internet, concluyó que en más de la tercera parte de estos casos estudiados se había retirado contenido que no infringía derechos de autor. Estamos hablando de millones de casos en que se aplicó censura indiscriminada. Yo no sé, pero a mí esto me suena como una violación masiva de derechos humanos a través de este mecanismo. Y este mecanismo, pues, por todas las faltas que tiene y por el poder que permite para censurar, ya que a través de cualquier notificación de cualquier persona se tiene que quitar contenido de Internet, ha sido utilizado pues en varias ocasiones para censurar información de interés público de Internet. Uno es el caso de la presidencia de aquí en México, de Enrique Peña Nieto, que quitó un video de YouTube en el que en un discurso confundió la ciudad de León por el estado de Guanajuato, y entonces mandaron quitar este video. Pero hay otros casos que son pues sumamente sensibles. Otro caso es el de en
en Ecuador el presidente Correa mandó quitar un documental en YouTube que retrataba el uso de fuerza y violencia para despojar tierras para imponer un producto masivo minero. Entonces estamos diciendo que se está utilizando este mecanismo para quitar, bueno, para limitar nuestro ejercicio de libertad de expresión en Internet. Entonces esto debe ser, debe quedar fuera, sobre todo en un contexto electoral como el que va a suceder el próximo año, pues es muy probable que se buscara utilizar este mecanismo para censurar información. Otro de los temas que tienen que ver con los derechos digitales y el Telecán está contenido, bueno, probablemente esté contenido en el capítulo de comercio electrónico, es el libre flujo transfronterizo de datos, que tiene un título muy técnico, no nos dice nada esto realmente. Yo creo que en parte le ponen este tipo de títulos como para enmascarar, como para seguir en esta retórica de que están hablando de comercio, no están hablando de derechos fundamentales. Lo que significa el libre flujo transfronterizo de datos es la imposición a los estados de que no puedan decidir hacia dónde viajan nuestros datos personales. Y esto es muy importante porque la forma en que se protegen nuestros datos personales es muy diferente como sucede en México y como sucede en Estados Unidos, como sucede en Canadá. Entonces, a través de estos tratados se están imponiendo pues medidas que están afectando nuestra privacidad. En Estados Unidos, hace poco hubo a través de un decreto presidencial, el presidente Trump dijo que, bueno, decretó que los extranjeros no tienen privacidad, no tienen derecho a la privacidad en Estados Unidos. Entonces, a través de estas previsiones, si nuestros datos viajan a Estados Unidos, pues no cuentan con la protección a la privacidad y los deja completamente abiertos para que puedan ser explotados por empresas para vendernos cosas, pero también por estados para vigilar y en general para que nos controlen, ¿no? Y yo quiero hay que tener en mente además de esto que nosotros somos datos, como a través de nuestra relación con Internet, a través de, sí, ¿sabes? Metafóricamente, sí. Y los datos tienen derechos también, yo podría decir eso, ¿no? O sea, los datos personales. Nosotros somos datos, nuestra relación con Internet, cuando vamos a comprar cosas estamos creando datos, cuando nos comunicamos con alguien creamos datos, cuando usamos celulares, siempre que nos estamos moviendo por las ciudades, todos esos datos se están guardando y a través de esos datos es muy fácil crear perfiles de quiénes somos y conocer nuestras preferencias sexuales, nuestras condiciones de salud, con qué nos reunimos, y yo diría que hasta cómo pensamos. Entonces, si partimos de que nosotros somos datos y que estos datos los estamos dando a las empresas, y que estos datos pueden viajar a jurisdicciones en donde no existe ninguna protección para que puedan ser explotados, pues ya sea por las empresas o por otros actores, pues nos deja muy vulnerables y está afectando esto a nuestra privacidad. Entonces también es otro de los temas que hay que tener en mente en el Telecán y que hay que dejar fuera de no sé cómo vaya el tiempo. Ok. Con mis datos. Bueno, creo que ya más bien voy a concluir porque para ser más conciso. Y pues desde la comunidad de derechos digitales en México y en Estados Unidos y en Canadá, porque pues hemos estado trabajando como muy de la mano en estos temas, hay más preocupaciones aparte de las que he denunciado ahorita, y nos preocupa que además de que se están imponiendo medidas que afectan derechos fundamentales, también se está atacando a instituciones multilaterales internacionales que históricamente en Internet han funcionado como espacios en el que
de forma integrada e incluyente se han discutido el desarrollo de Internet. Entonces se está afectando directamente como el poder de estas instituciones, porque como decían en la mesa, en una de las mesas anteriores, este tratado es importante no solo para los 3 países que forman parte o que están negociando, sino para todo el mundo. Entonces tendrá ese impacto. Nuestros derechos fundamentales no son negociables y exigimos que se lleven negociaciones más transparentes, exigimos que sean más representativas, incluyentes y democráticas, y pues sobre todo exigimos otras formas de cooperación y de negociación que incluya a los pueblos y que sea para los pueblos. Gracias. Bueno, agradecemos las participaciones de la compañera, los compañeros, y a modo de clausura de la mesa rescatamos algunos puntos que sería los tratados comerciales que el Estado mexicano pretenda negociar o modernizar deben tomar en cuenta los tratados de derechos humanos que ya firmó y ratificó y que debería de estar implementando. Los derechos de los pueblos y comunidades no pueden quedar debajo de los supuestos derechos de las corporaciones, que en realidad son sus intereses económicos. La libertad de expresión y de protesta y de los derechos digitales de las personas no pueden ser privatizadas o limitarse en ningún tratado de comercio. Y bueno, terminamos con la mesa y comienza la de medio ambiente, ¿verdad? Gracias. De esta manera se llevó a cabo la segunda parte del foro La Otra Negociación, un acuerdo para los pueblos, en donde se habló sobre la agricultura, derechos de los campesinos y soberanía alimentaria. Ante ello se señaló que en la negociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, México debe garantizar la soberanía y la seguridad agropecuaria. Ante ello se dijo que actualmente existe una política anticampesina, por lo que pidieron que el sector agropecuario debe ser escuchado precisamente en esta negociación. Además, se llevó a cabo el desarrollo del tema defensa de los derechos humanos y digitales, ante lo cual se dijo que el acuerdo debe garantizar la plena vigencia de los derechos humanos internacionales ya existentes, por lo que exigieron a los 3 países apoyen la creación de un tratado vinculante y sancionable para los transnacionales en materia precisamente de derechos humanos. De esta manera, como usted pudo observar, fue como se desarrolló y se llevó a cabo la segunda parte de este foro. Muchísimas gracias por su atención y lo invito también para que continúe muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.